repasar CISEC, ¿verdad? Repasar Eagleton, no, presentar CISEC, presentar Eagleton y hacerles un resumen ahí de cierre de que si no lo termino hoy, bueno, lo terminaré en la otra clase. Que creo que les puede servir como para recapitular lo que hemos aprendido a lo largo del semestre. Entonces, dicho así, vamos a empezar otra vez con CISEC, ¿verdad? Que ya los compañeros y las compañeras habían presentado algo y bueno, luego si me da chance, voy a, bueno, no me va a dar chance porque sé que es corto. Voy a entrar con Eagleton, con texto de Eagleton, ¿verdad? Yo les había dicho que el libro que ustedes tienen, el mapa de la ideología, es un libro que deberían guardar, preservar, porque, bueno, tiene... Y es, es un libro que tiene como, es un reader de los principales eh, teóricos, ¿verdad? De la ideología y las distintas interpretaciones que hay sobre la ideología, ¿verdad? Entonces, eh, dentro de ellos está Slavoj Žižek, que es uno de los eh, intelectuales que más ha pensado este tema en el mundo contemporáneo. Se le considera uno de los 10 intelectuales de referencia en el mundo contemporáneo, de los 10 intelectuales más influyentes del mundo contemporáneo, junto con Noam Chomsky, junto con Martha Nussbaum, ¿verdad? Junto con Judith Butler. Es un referente de la filosofía política contemporánea, es un autor difícil de entender, no es un autor fácil de entender. Eh, lo que primero podríamos señalar es que, eh, que Siseka es un gesto muy parecido al que hizo la Escuela de Frankfurt en los años 30, que es retomar viejos temas, ¿verdad? Así como si en la Escuela de Frankfurt se señala que es el regreso a la gran filosofía, eh, Zizek busca retomar temas que habían sido abandonados, que habían sido ocultados, por lo que se le conoce como el posmodernismo filosófico. Que ahí pregunta para la audiencia, esa palabra, posmodernismo, ¿la han oído antes en alguno de los cursos? Cuando hablo de posmodernismo se entiende qué es lo que quiere decir eso. Sí, no, más o menos sí, más o menos no. Sí lo habíamos visto con la profesora Adriana en el curso de epistemología, pero realmente hay un montón de cosas que se me olvidaron porque se me confunde precisamente con el modernismo, que yo sé que es diferente. Ok, entonces, el posmodernismo tiene, ¿qué es esa cosa del posmodernismo? ¿Verdad? Eso es una tradición, digamos, es un concepto que intenta explicar el estado de la cultura actual, pero también es, digamos, una determinada corriente. eh, Empezó con el arte primero, artística, filosófica, ¿verdad? Y política, ¿verdad? Entonces, uno puede usar el término en dos sentidos distintos. Uno, en el sentido
de nuestra cultura postmoderna, en el sentido de que nuestros tiempos son como postmodernos, o en el sentido de, por ejemplo, la filosofía postmoderna, que es como normalmente yo la uso, que es como una cierta interpretación, ¿verdad? Que está asociada a un grupo de filósofos como muy puntuales, como Gianni Battimo, Jacques Derrida, eh, Gilles Lipovetsky, ¿verdad? Entonces, la filosofía postmoderna. Y para entender la filosofía postmoderna vamos a hacer un rodeo que es, ¿alguno de ustedes ha visto eh, eh, estas películas de Disney, La Bella Durmiente y Maléfica? Nadie lo ha visto. No, en películas de Disney, pero ya, son muy adultos. Sí, yo sí lo sé. Yo también. ¿Vieron las dos? La Bella Durmiente y Maléfica. Ujú. Ok, entonces la pregunta sería la siguiente. ¿Quién es el personaje malvado en esas películas? ¿Quién es el personaje malvado en La Bella Durmiente y en Maléfica? Profe, es que no sé, o sea, quién era o el nombre, pero sé que en este caso, al menos en la de Maléfica, es el tipo que le corta las alas, o bueno, la seduce, luego la duerme y le corta las alas, ¿no? Claro, ¿quién es ese tipo en la Es que película? no el rey es, o el, Ajá, el rey, el papá Es el padre de de Bella, Aurora. Ajá. de Aurora, ah, perdón. ujú. Es el padre de Aurora. Ah, entonces es el papá de Aurora, el malo, personaje malvado. ¿Están de acuerdo con lo que dice Judith? Noelia, usted que vio la película. Sí, Sí, segurísimas. Profe, es que digamos, en la viejita, la mala es Maléfica y en la nueva es el rey. Muy bien, Floriela se acaba de acreditar una bolsa de jocotes. Entonces, claro, Floriela dice, es que depende, porque en la primera el personaje malvado es Maléfica, que es una bruja que se transforma en un dragón y que es además la que maldice a Aurora, ¿verdad? Y es la que destruye el castillo, ¿verdad? Y en Maléfica eh, es el rey, ¿verdad? Que es el que le corta las alas. Entonces, la pregunta del curso de filosofía sería, ¿quién sería el personaje malvado? Responda a continuación. Y la respuesta que daría Yariela Benavides sería, ¿cuál fue la pregunta, profe? Personaje ¿quién malvado, es ¿sí? el personaje malvado según las dos películas que estamos hablando? ¿Quién sería? ¿Según qué? No lo escuché. Según las películas que estamos hablando, según lo que acabamos de hablar, ¿quién sería el personaje malvado? ¿Cómo respondería usted esa pregunta en un examen de filosofía? De las películas de Maléfica y la otra. Y la Bella Dije, Durmiente.
La Bella Durmiente no la vi, pero en Maléfica vi ella, Maléfica. Hasta el nombre lo dice. Bueno, has visto las pelis, ¿verdad? No, la Bella Durmiente no. Maléfica, la segunda. Pero Maléfica no es la mala, en la segunda. Es el rey. El que La actúa primera Mora. vez, La primera es donde, la Bella Durmiente. no, Maléfica 1, la que duerme la Ah, chiquita. no. Maléfica 2 no está dentro de las preguntas. Maléfica 1. Ok. No, en la 1 Maléfica y en la 2 igual, el rey. Claro, pero ¿cuál sería la respuesta para el examen? Si los materiales que ustedes tienen es, el texto número 1 es La Bella Durmiente, el texto número 2 es Maléfica. La pregunta del examen de filosofía es, ¿quién es el personaje malvado? ¿Cuál sería la respuesta? Profe, no sabría, no he visto esa película, la primera, entonces no sabría. No fue lo que dijeron antes, que depende del texto. Muy bien, claro. Entonces, ¿qué es lo que introduce la cultura posmoderna? La idea, porque la modernidad se construyó sobre la idea de la verdad. Entonces, la verdad es muy importante. Entonces, existen verdades científicas, existen verdades morales, existen verdades políticas, ¿verdad? Y estas verdades hay que defenderlas y esa defensa de la verdad científica, moral o política se le llama ilustración. Ese es el nombre que tiene. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cuál es una verdad científica? La Tierra gira alrededor del Sol. Pero, señor Copérnico, la Biblia dice que la Tierra está en el centro. Bueno, eso es una opinión, pero no es verdadera. Es una opinión religiosa que puede ser importante en la fe religiosa de las personas, pero lo que es una verdad científica es el heliocentrismo, ¿verdad? El rey puede actuar por encima de la ley si el rey quiere. Kant dice, no, el rey no puede actuar por encima de la ley. ¿Por qué? Porque nadie alegando majestad, es decir, ser el rey, o santidad, es decir, ser el papa, está por encima del tribunal de la razón. Como todos ustedes saben, Rodrigo Chávez no puede alegar que la ley no le aplica a él porque él es el presidente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante la ley. Y eso es una verdad moral, es una verdad política, ¿verdad? La esclavitud de un ser humano es inmoral y por lo tanto indeseable. Y las sociedades humanas tienen que abolir la esclavitud porque es indeseable, ¿verdad? Esas son verdades científicas, verdades morales, verdades políticas, ¿verdad? Y la modernidad se construyó sobre la base de eso. Ahora, después de lo que pasó en el siglo XX, y Disney es un extraordinario productor para comprender eso que se le llama la cultura postmoderna, es decir, en general nuestra cultura tiende a ser postmoderna, es decir, nosotros somos postmodernos un poco sin saberlo, ¿verdad? Y sin jamás haber recibido una clase de filosofía y sin haber leído nunca a Bateman ni a Lipovetsky. Pero Disney capta como refleja, digamos, los valores postmodernos. ¿Qué es lo que dice la filosofía postmoderna? No la cultura, sino la filosofía postmoderna. Lo que dice la filosofía postmoderna es, uno, que se ha acabado este principio de verdad fuerte,
que nos dio durante mucho tiempo la religión, la política, la filosofía, la ciencia, y lo que hay no es verdades fuertes, sino que lo que hay es perspectivas, ¿verdad? Entonces, si la pregunta es, ¿Maléfica es una persona moralmente condenable? La respuesta quedaría Bátimo, quedaría Derrida, y que ustedes darían si vieron Disney, es depende de cuál peli, profe. Si es La Bella Durmiente, sí es moralmente condenable. Si es la segunda peli, no, no es moralmente condenable, ¿verdad? Entonces depende de la perspectiva, ¿verdad? La Bella Durmiente está contada desde la perspectiva de los reyes, Maléfica está contada desde la perspectiva de Maléfica. Y no es el único momento en el que Disney hace ese gesto. Con Cruella de Vil hace exactamente lo mismo. 101 Dálmatas es la perspectiva de Cruella de Vil moralmente condenable, que es alguien que se hace abrigos de piel con pieles de perro, ¿verdad? De cachorritos, ¿no? Y en la segunda no es una persona moralmente condenable. Y eso en realidad ha sido una leyenda que se ha construido alrededor de, ¿verdad? Entonces, no se puede establecer cuál es la verdad, ¿verdad? Lo que hay es narrativas, perspectivas, ¿verdad? Entonces, eso sería la primera idea. Entonces, no hay una idea de verdad fuerte. Entonces, es perspectivista. Y por lo tanto, también se señala que estamos en el momento de el fin de los grandes relatos, es decir, los grandes relatos que explicaban la humanidad como una serie de sucesos que se orientan hacia el progreso, ¿verdad? Que se orientan hacia una dirección. Eso tiene un nombre en filosofía que es teleología, que la pregunta sobre la teleología es la afirmación positiva de que el mundo se dirige a algún lado, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, Anthony Bolaños, ¿usted cree que la humanidad se dirige hacia alguna parte, verdad? O sea, existe una dirección hacia la que se dirige la humanidad, ¿En qué sentido? en el sentido tal cual se lo estoy diciendo, es decir, la Pues humanidad se digamos dirige por hacia algún algún lado, lado, si van a seguir habiendo progresos o así. ¿sí? O sí, yo diría que sí. ¿Qué pasó, mi amor? Per- per- Perdón, un segundito. Muy bien. Aquí, solucionando problemas domésticos con la pequeña. Anthony dice, sí, se dirige hacia algún lugar, hacia el progreso, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos tenido, entonces, Anthony Bolaños tiene una posición teleológica sobre el mundo. ¿Qué quiere decir? El mundo tiene una dirección, va hacia algún lado, ¿verdad? Nosotros hemos tenido muchos pensamientos, filosofías, religiones, bueno, todas las religiones son teleológicas por definición. Entonces, si uno tiene fe, ¿verdad? Entonces uno es teleológico, porque la fe le indica a uno que las cosas tienen un fin, el mundo se dirige hacia un lugar, ¿verdad? Que en el caso de la fe cristiana es la salvación, ¿verdad? Que es lo que aparece en el Apocalipsis, ¿verdad? Que es la gran tribulación y la apertura del cielo y la entrada de los ángeles y finalmente los justos serán salvados y los que no son justos serán dejados atrás y los que son salvados entran a la Nueva Jerusalén. Entonces nos dirigimos hacia ahí. Eso es una teleología, ¿verdad? Si usted no tiene fe cristiana y tiene fe vikinga y cree en la fe de los vikingos, entonces el mundo se dirige hacia una cosa que ellos le llaman el Ragnarok, que es la destrucción del mundo producto
de una serpiente gigante y de un lobo gigante que van a destruir el mundo. Entonces, eso es, digamos, desde el punto de vista religioso, pero desde el punto de vista de la filosofía, también podemos encontrar muchos ejemplos de pensamientos teleológicos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, intelectuales influenciados por la Revolución Francesa consideraban que la humanidad se dirigía a un progreso hacia mejor, para que la humanidad iba cada vez ir mejorando cada vez más. Kant creía que íbamos a llegar eventualmente a un estadio que él llama la paz perpetua, que sigue siendo hasta nuestros días perpetuo. La idea que dirige la ONU, ¿verdad? La idea de la ONU es que eventualmente la humanidad se va a dirigir, ¿verdad? Y por eso habla de las metas del desarrollo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Las metas para el año 2050. Nos vamos a dirigir eventualmente a una sociedad sin guerras, a un estado de paz perpetuo. Porque toda la humanidad siempre ha tenido guerras y las guerras son dolorosas y evidentemente un signo de progreso humano sería que las guerras ya no existieran, ¿verdad? Entonces, la cultura postmoderna lo que dice es que ya no hay un principio de verdad fuerte, no podemos decir esta es la verdad, sino que lo que hay son perspectivas, ¿verdad? Y depende de quién cuenta la historia. Juan Santamaría puede ser un héroe o un terrorista, dependiendo de quién cuenta la historia. Si la historia la cuentan los filibusteros, pues Juan Santamaría es un terrorista. Moralmente condenable, además, porque le prendió fuego a una casa donde había personas adentro. Si lo cuentan los costarricenses, pues Juan Santamaría es el héroe nacional y el símbolo de la lucha contra la agresión de los filibusteros. Y además, el posmodernismo funciona sin principio de teleología, o sea, ya no hay teleología. O sea, la humanidad no se dirige a ninguna parte. No hay ningún fin al que se dirija. La humanidad, ¿verdad? Y por lo tanto, ya no es posible los grandes relatos, sino que lo que hay es una fragmentación de las narraciones, de las perspectivas, y lo que importa es los micro relatos. Esa es un poco la sensibilidad, digamos, la filosofía postmoderna. Y en nuestra época, nuestra cultura está muy cargada de la sensibilidad de la cultura postmoderna. Entonces, para nosotros es muy fácil entender este tipo de filosofías porque están en todos lados, en las series y en las películas, y en las novelas, en casi todas las cosas que hacemos, ¿verdad? De hecho, una de las dificultades que ustedes tienen y que todos mis estudiantes tienen para hacer afirmaciones categóricas sobre algo que no sea el circuito más íntimo de ustedes mismos, o sea, afirmaciones que tienen que ver como con su familia y con sus creencias más inmediatas, normalmente creencias religiosas más inmediatas. Es difícil que se afirme con categoría algo sobre el mundo, ¿verdad? Porque normalmente la respuesta es, bueno, y depende de las perspectivas, ¿verdad? Entonces, nosotros funcionamos con una idea de verdad débil, ¿verdad? De verdades débiles, pensamientos débiles, ¿verdad? Fin de grandes relatos, ¿verdad? Lo que hay son como micro relatos y micro relatos. Entonces, eso quiere decir posmoderno. Entonces, retomo Zizek. Zizek justamente lo que hace es retomar los temas que la posmodernidad ha
desechado, ¿verdad? Si la posmodernidad ha desechado el problema de la historia y la regularidad de la historia, asegurando una cosa que se llama el achatamiento histórico. El achatamiento histórico quiere decir que todas las épocas son más o menos iguales, o sea que no hay progreso en la historia, ¿verdad? Por ejemplo, Anthony, con lo que él aseguró, no podría estar de acuerdo con la idea del achatamiento histórico, ¿verdad? El achatamiento histórico quiere decir, en realidad, entre nuestra época y el siglo XVII, digamos, no ha habido progreso, en realidad. Todas las épocas son válidas en sí mismas, ¿verdad? Y en un cierto sentido, inconmensurables, o sea, no se pueden comparar. El fin de los grandes relatos es eso, es decir, que los grandes discursos explicativos del mundo, como el cristianismo, como la ilustración, como el marxismo, pues han entrado en crisis y que lo que tenemos son microhistorias y fragmentos, ¿verdad? Pero para Zizek, justamente lo que él quiere hacer es retomar los grandes temas que han sido abandonados por la posmodernidad. ¿Cuáles son esos grandes temas? La lucha de clases, por ejemplo, el enfrentamiento entre las clases sociales, ¿verdad? Es decir, que nuestra sociedad está estructurada independientemente de nuestra voluntad, de nuestra conciencia y de nuestra perspectiva, por relaciones sociales de producción que nos vienen como impuestas por el pasado, ¿verdad? Por las fuerzas productivas que la humanidad ha construido antes de nosotros. Y esas relaciones sociales son determinantes para la existencia de nuestras vidas, de nuestras conciencias, y son las que permiten establecer la verdad, la realidad de una afirmación, ¿verdad? La lucha de clases. El idealismo trascendental, que es la idea de que, bueno, el idealismo trascendental es un tipo de filosofía que lo que pone énfasis es en la idea de un sujeto con capacidad de conocer, que hay un sujeto cognoscente, que tiene la capacidad de comprender el mundo. Es decir, frente a la idea posmoderna de que lo que hay son narraciones, perspectivas distintas, ¿verdad? El idealismo trascendental lo que defiende es que los seres humanos tienen la capacidad subjetiva y subjetiva de comprender lo real. El pensamiento tiene la capacidad de alcanzar lo real y, y tiene que moverse en esa perspectiva, que un pensamiento para que sea digno de tal nombre tiene que tener y tiene que buscar abarcar lo real con el pensamiento, ¿verdad? El tema de la violencia revolucionaria, del problema del cambio, ¿verdad? Es decir, que eso ocuparía un poco más de desarrollo, qué es lo que significa eso, pero digamos, la idea de Zizek es una cosa que habíamos hablado la semana pasada con Jerry, creo que era el que había sido atormentado en ese momento por las preguntas del profesor, que es la pregunta de por qué Jerry tiene que pagar la renta. Porque nada más no le dice a su casera, hola señora casera, vea, lo voy a invitar a una rica sopa, pero vieras que yo no le puedo pagar la renta. Porque Jerry no hace eso, sí es una cosa que parece bastante más racional que pagar la renta todos los meses. Y habíamos dicho que el problema para que Jerry hiciera eso es que si él no paga la renta, vienen unos señores armados y lo desalojan, ¿verdad? De la casa, con violencia. Entonces, y que lo mismo en orden de comer, ¿verdad? Es decir, una de las características fundamentales
que tiene la ideología en nuestro tiempo, en el hoy, en el aquí, en el ahora, es la incapacidad de percibir la violencia, ¿verdad? Así como Zizek va a decir que la ideología es la grilla que permite ver, que divide lo visible de lo invisible, que todo está ahí, que lo real está ahí, pero que la ideología es lo que nos permite ver cosas y no ver cosas, es decir, es lo que determina qué cosa nos es visible y qué cosa nos es invisible. Entonces, la ideología es lo que nos impide ver violencia en la relación que tiene Jerry con su casera, ¿verdad? Y en vez de ver violencia en la relación que Jerry tiene con su casera, lo que vemos es una señora muy simpática que le hizo el favor a Jerry de alquilarle un cuarto para que pudiera venir a estudiar a San Ramón, y que si no fuera por eso, entonces él no podría haber estudiado en San Ramón y por lo tanto debería ser agradecido con la señora, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es la ideología? Eso que nos permite ver, que nos permite decir que uno debería estar agradecido allí donde debería estar enojado, ¿verdad? Que nos permite ver un favor ahí donde hay una vejación, ¿verdad? Que nos permite ver amor ahí donde hay violencia, ¿verdad? Y la ideología, sobre todo, lo que nos impide ver es un término que utiliza mucho Zizek, pero también utiliza mucho Elio Gallardo, que es un autor que no estudiamos en este curso, lamentablemente, y que podríamos haber estudiado. Pero bueno, ya será. Bueno, el otro semestre vamos a leer 2 cosas de Elio Gallardo. Con un poco de suerte le invitamos a la clase. No se puede ver la violencia estructural, eso es, ¿verdad? La ideología es lo que nos impide ver la violencia estructural, es decir, la violencia que está organizada de manera institucional, ¿verdad? Es decir, nos impide ver la violencia de las instituciones, nos impide ver la violencia de la policía, nos impide ver la violencia de la universidad, nos impide ver la violencia del PANI, nos impide ver la violencia del ICE, nos impide ver, y más bien lo que vemos ahí son instituciones beneficiosas, instituciones sobre las que tenemos que estar agradecidos, instituciones que nos cuidan o que nos curan. Eso es lo que vemos, ¿verdad? Y en ese sentido, la izquierda política, desde Robespierre hasta el Che Guevara, pasando por Marx y por Lenin, por Trotsky, siempre han defendido, por lo tanto, que en respuesta a, por ejemplo, los típicos titulares del Diario de la Nación, en el sentido de zafarrancho en la protesta de estudiantes de trabajo social, ¿verdad? O manifestaciones o caos y violencia en la protesta de los estudiantes universitarios, ¿verdad? En ese sentido, lo que vería esta perspectiva es que, digamos, las respuestas de los sectores populares y de los empobrecidos, por ejemplo, organizar una marcha, por ejemplo, hacer una barricada, por ejemplo, cortar una ruta, por ejemplo, tomarse un edificio, por ejemplo, organizar una revolución social, son respuestas defensivas a la violencia estructural. Es decir, son todas respuestas defensivas a una violencia estructural, ¿verdad? Lo que está haciendo la gente es defendiéndose frente a la violencia estructural que organiza el mercado, que organiza el Estado, que organiza el ejército, ¿verdad? Y ese tema es uno de los temas ideológicamente más difíciles de tratar, ¿verdad? Porque en general a nosotros nos parece que nosotros vivimos en paz, ¿verdad? Y que hay alguien que produce violencia. Es un poco la idea, ¿verdad? Nosotros tenemos una vida pacífica con nuestra casa, con nuestra yunta y con nuestros bueyes, ¿verdad? Como en Caña Dulce. Y hay alguien
que viene de algún lado, normalmente de fuera del país, que produce violencia o que es violento. Ni siquiera produce violencia porque eso es muy elegante, sino que es violento él, digamos, como individuo. Y justamente este problema de la violencia estructural relativiza, o no relativiza, está mal dicho eso, pone en perspectiva cuál es el origen de la violencia y en qué sentido la violencia, entre comillas, que pueden ejercer los sectores populares es en el fondo defensiva. Y además, eventualmente puede ser creativa, ¿verdad? Engels y Marx decían, por ejemplo, que justamente la violencia es la partera de la historia, en el sentido de que lo que permite gestar, lo que permite dar a la luz el progreso histórico, que Marx y Engels creían en el principio de progreso histórico, en forma de desarrollo desigual, pero creían en el progreso histórico, consideran que justamente es la violencia la que permite hacer surgir lo nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, en la violencia revolucionaria durante la Revolución Francesa, que eso permitió el surgimiento de ¿qué? De los derechos humanos modernos tal como nosotros los conocemos. Si no, no hubieran existido nunca derechos humanos tal como nosotros los conocemos. Y además las relaciones entre el conocimiento y el poder sobre la base del agotamiento político de nuestro tiempo. Entonces, deme un segundito, tengo que cerrar aquí la puerta porque está empezando a llover mucho. Un segundo, ya vengo. Ya. Entonces, Zizek se le reconoce por ser un referente de la teoría de la ideología, también un crítico de la cultura contemporánea. Hay un documental, hay dos documentales que yo recomiendo mucho que revisen de él si tienen la posibilidad. Uno que se llama La guía perversa del cine y otro que se llama La guía perversa de la ideología. Son dos documentales de él que están libres en internet. Creo que el grupo que expuso Zizek los tuvo que ver para hacer la animación. Y bueno, yo se los recomiendo mucho, porque son muy interesantes. Si estuviéramos presencialmente, seguro hubiéramos visto uno de ellos como parte del trabajo en la clase. Si se retoma la idea que habíamos visto también en la Escuela de Frankfurt, del cine, digamos, como el gran productor de la ideología de nuestro tiempo, ¿verdad? Es decir, para Zizek no es la religión, y no, digamos, no es la iglesia y la religión, tampoco es la educación y el aparato educativo, los grandes productores de la ideología contemporánea, sino que es sobre todo el cine, la televisión, digamos, las imágenes, las que
las que construyen la ideología nuestra, la ideología contemporánea, ¿verdad? Y además sé que es un defensor del comunismo como horizonte político, del comunismo entendido en el sentido de que le dan Marx y Engels a la palabra, en el sentido de quienes defienden la necesidad de la propiedad común de los bienes de producción. Entonces, Zizek entabla dentro de sus interpretaciones una discusión sobre cuáles son las relaciones entre el conocimiento y el poder, que aquí lo hemos hablado mucho, ¿verdad? En el curso, y que va a seguir siendo un motivo de discusión entre los otros cursos. ¿Cuál es la relación entre el conocimiento y el poder? ¿Verdad? Es una relación antagónica, es una relación complementaria, es una relación de oposición, puede ser una relación simbiótica o no. Y para él la posibilidad de un genuino conocimiento que convive, digamos, para él es posible, o sea, Zizek está seguro de la posibilidad de un genuino conocimiento, es decir, podemos acceder a la verdad, podemos conocer lo real, pero que convive con la certeza de que esta posibilidad humana, subjetiva, de certeza, está estructurada por violentísimos conflictos por su apropiación, ¿verdad? Es decir, el acceso a lo real, el acceso a la verdad, el conocimiento verdadero de las cosas es posible, pero hay una violenta confrontación por establecer la verdad y sobre todo por apropiarse de lo que la verdad significa. Entonces, aquí yo les hice un cuadrito como para compararlos con otros autores, con un autor que ustedes conocen, bueno, que tuvimos el chance de hablar un poco sobre ellos en el curso, y de otro que tal vez es muy importante, pero que no leímos en esta clase, pero estoy seguro que lo tienen que leer en otras clases, porque es un autor de mucha referencia en sociales, que es Michel Foucault, ¿verdad? Para Kant, digamos, la ideología es una, y para Adorno también, es una distorsión cognitiva resultado de las relaciones de dominación. En eso consistiría, digamos, una mirada ilustrada como la de Kant y la de Adorno. Para Foucault, la ideología sería la ruptura explícita con las nociones de ideología y cultura, y por lo tanto entender la forma en la que el pensamiento está atrapado en la relación de poder y regímenes de verdad, y todo lo que tenemos son universos discursivos. Entonces Foucault estaría bastante más cerca de la sensibilidad postmoderna, ¿verdad? Porque para él lo que hay son distintos universos discursivos, y la noción de ideología y de cultura son, pues habría que abandonarlas, digamos, para Foucault, ¿verdad? Y la posición de Zizek, que es una posición intermedia entre las dos, ¿qué piensa la ideología? Piensa que la ideología está inscrita en la realidad, es decir, no podemos separar como realidad e ideología, sino que la ideología está inscrita en la realidad, así como, qué sé yo, como la luz que emite el casco de un minero está inscrito en la realidad y es simultáneamente lo que nos permite ver la realidad. Forma parte de los cimientos de la experiencia de lo real social, y no podemos tener una experiencia de lo real social sin estar en la ideología, ¿verdad? Y el ejemplo de eso sería, por ejemplo, el hiperconsumismo, que es todavía más real que el capital especulativo, que es bastante imaginario. La crítica
en el caso de Kant, a la distorsión cognitiva resultado de las relaciones de dominación, es decir, a la ideología, sería la posibilidad de tener un acceso epistemológicamente privilegiado, tal como el niño de El traje nuevo del emperador, ¿verdad? Que tiene una posición epistemológicamente privilegiada y que eso le permite tener un acceso privilegiado a la verdad que no tienen otros, ¿verdad? El niño, a diferencia de los cortesanos y a diferencia de su padre, justamente como no tiene nada que perder, justamente como está en la parte más desprovista de poder y prestigio, entonces eso le facilita decir que el emperador está desnudo, porque no tiene nada que perder. Para Foucault, para Foucault, pues obviamente es un precio muy grande a pagar el fin del uso de categorías como ideología y como cultura por las posibles conclusiones nihilistas que tiene esto, es decir, por la posibilidad de llegar a concluir que todo un poco vale lo mismo, ¿no? Que víctimas y victimarios son más o menos lo mismo, porque depende de la perspectiva. La víctima se puede transformar en un victimario, ¿verdad? Pero que es la única forma en la que podemos lograr la fundamentación, la legitimidad de la realidad. Y para Foucault, para Zizek, aunque la ideología esté funcionando, operando en todo lo que experimentamos como realidad, hay que mantener viva siempre la crítica de la ideología como un valor, ¿verdad? Es decir, no tenemos que estar siempre como a tientas, a saltos, en equilibrio entre la crítica de la ideología y aceptar que todos tenemos un poco una posición ideológica, pero eso no nos debería hacer abandonar ni el concepto de ideología ni el concepto de cultura, pero tampoco la aspiración a un conocimiento genuino de lo real, un conocimiento verdadero de lo real. Este fragmento creo que es muy importante porque es un poco como el resumen del concepto de ideología de Zizek, ¿verdad? La ideología es un regulador de horizonte. Lo que regula el horizonte es lo que nos permite tener miras largas o tener miras cortas, poder ver el cielo y el sol o no poder ver más allá de nuestra propia nariz. Y es también lo que permite la visibilidad y la invisibilidad de los fenómenos sociales, ¿verdad? Es una estructura que determina lo considerado posible e imposible en una situación histórica, ¿verdad? Entonces, la ideología regula el horizonte, la ideología es lo que establece qué cosa es visible y qué cosa es invisible, pero también la ideología es lo que nos dice qué cosa es posible y qué cosa es imposible dentro del mundo de lo real. Asimismo, habría que poner atención a esta distinción que hace aquí Zizek, que yo se las recomiendo mucho, porque, o sea, que le pongan atención a ese parágrafo, porque es clave para entender qué es lo que nos quiere transmitir Zizek, ¿verdad? Porque dice, por esa razón parece preferible comenzar con un abordaje diferente, sincrónico. En relación con la religión, que para Marx es la ideología por excelencia, ya habíamos hablado esto en Marx, es bastante claro eso. Hegel distinguía tres momentos, ¿verdad? La doctrina, la creencia y el ritual. Doctrina, creencia y ritual. Que son todas partes de la religión, pero son tres momentos distintos. Es decir, la religión nunca, la ideología nunca viene como
en compacto, así en paquete, sino que tiene momentos. ¿Cuáles son esos momentos? La doctrina, la creencia, el ritual. Y dice, resulta muy tentador disponer la multitud de nociones asociadas al término ideología alrededor de sus tres ejes. La ideología como doctrina, ¿verdad? Entonces, lo que él dice es, para referirse Marx Hegel, de la interpretación que Zizek nos presenta de Marx y de Hegel, dice, claro, la religión es una sola cosa, pero se diferencia doctrina, creencia y ritual, y todo eso es religión, ¿verdad? Y la ideología sería parecido. Está la ideología como un complejo de ideas, es decir, la ideología como doctrina, es decir, como teorías, como convicciones, como creencias, como procedimientos argumentativos. En ese sentido, tendría sentido hablar, por ejemplo, de la ideología socialdemócrata o de la ideología conservadora o de la ideología liberal, ¿verdad? En el sentido de que son conjuntos de teorías, de doctrinas, de libros que uno puede leer, ¿verdad? Puede ir a leerse el ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, puede leerse los libros de Stuart Mill, puede leerse los libros de, no sé, de von Mises, ¿verdad? Y ahí está la doctrina, las teorías, las convicciones, ¿verdad? Luego, ideología como creencia, ¿verdad? Como ideología en su apariencia externa, la ideología en su apariencia externa, es decir, la ideología como creencia, la ideología como materialidad de la ideología, es decir, como aparatos ideológicos, que es lo que nos explicó Althusser, ¿verdad? Lo que nos quiere explicar Althusser, ¿verdad? La ideología no son ni siquiera principalmente ideología, no son ideas, convicciones, discursos, sino que la ideología tiene una materialidad y esa materialidad son los aparatos ideológicos del Estado, ¿verdad? Son las escuelas, las iglesias, los periódicos, pero las escuelas físicas, ¿verdad? O sea, las aulas, los pupitres, el patio, ¿verdad? El lugar para hacer fila. Y todos esos lugares físicos son los que hacen posible materialmente la ideología. Y finalmente, en un terreno más elusivo, la ideología espontánea, que es el centro de la realidad en sí misma, ¿verdad? Que es como a nosotros se nos aparece la mercancía, ¿verdad? Es decir, el fetichismo de la mercancía no nos es evidente ni cerca, sino que solo notamos su funcionamiento cuando hay una gran catástrofe de algún tipo, ¿verdad? Entonces, es en algún sentido, si los aparatos ideológicos del Estado nos hablan de cómo la ideología está estructurada de arriba hacia abajo, ¿verdad? Es decir, como un aparato que funciona hacia abajo a la sociedad y que se dirige hacia la sociedad, ¿verdad? Un aparato de iglesias, de escuelas, de periódicos, de teatros, ¿verdad? De radios. La ideología como ritual más bien nos quiere expresar cómo la ideología nos aparece como espontánea, como evidente, ¿verdad? Por ejemplo, la existencia de mercancías a nosotros nos parece evidente, espontánea, ¿verdad? Es decir, así siempre ha sido el mundo. Entonces, algunos fragmentos de la lectura de Zizek que me parece que son importantes para reforzar y entender qué es lo que quiere decir él. Uno, dice él, un punto de partida clave de la crítica de la ideología es el reconocimiento pleno de que es muy fácil mentir con el ropaje de la verdad. Es decir, la crítica de la ideología tiene que intentar develar el hecho
de que alguien puede estar vestido con el ropaje de la verdad y no por eso dejar de ser ideológico, ¿verdad? Es decir, no por decir la verdad o por tener el ropaje, la verdad, creo que está muy bien utilizado ese término, el ropaje, la verdad, se deja de tener una posición ideológica interesada. El ejemplo que pone CISEC, que es un ejemplo que para ustedes les puede parecer muy lejano, pero para mi generación fue un ejemplo muy importante, es la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿verdad? Que la invasión de Estados Unidos a Irak fue justificada como una operación para echar abajo una dictadura, ¿verdad? Una dictadura oprobiosa, que además estaba a un paso de conseguir armas de destrucción masiva. Estaba dispuesto además a utilizarlo en cualquier momento. Y lo que dice CISEC es que la invasión fue hecha sobre la base de decir que Irak era una dictadura y que y que las dictaduras son inaceptables y que por lo tanto había que hacer algo con ello. Que ahí es más fácil, dice, es más fácil mentir con el ropaje de la verdad. ¿Por qué? Porque el ropaje de la verdad es que es verdad que Irak era una dictadura. Eso no es mentira. Irak efectivamente era una dictadura. Pero era muy fácil mentir con el ropaje de la verdad porque los verdaderos objetivos, que eso es bastante más claro para ustedes ahora, los verdaderos objetivos de la guerra no tenían nada que ver con la democratización ni la transformación de Irak en una democracia estable en Occidente, o en que los iraníes adoptaran los valores occidentales democráticos, sino que era una guerra que tenía el objetivo de quedarse con el petróleo, usar el petróleo de Irak, ese era el objetivo de la guerra. Entonces es más fácil mentir eh, cuando se usa el ropaje de la verdad, es decir, cuando se toma un elemento de lo real para extrapolarlo y ocultar así tus propias verdaderas intenciones, ¿verdad? Por ejemplo, ese tipo de razonamiento es muy típico, por ejemplo, de cuando el gobierno se enfrenta con los sindicatos, ¿verdad? Que es la idea de que las demandas que tienen los sindicatos no son válidas porque a los sindicatos los dirigentes de los sindicatos son corruptos y autointeresados y solo les interesan sus intereses más mezquinos, particulares y corporativos, que no piensan en el país y que por eso habría que enfrentar a los sindicatos, habría que legalizarlos, habría que impedir que hagan huelgas, ¿verdad? Que fue un poco lo que hizo el gobierno de Carlos Alvarado, ¿verdad? Que fue un enemigo acérrimo, permanente, militante de los sindicatos. Y él también, igual que Bush, digamos, mentía con el ropaje de la verdad, porque es cierto que muchos sindicatos tienen dirigentes que son indeseables, son inamovibles dentro de los sindicatos, pero lo que decían los sindicatos sobre el plan fiscal y sobre los efectos que el plan fiscal iba a tener sobre la sociedad, sobre el país, eran verdaderos. Es decir, las razones por las que el gobierno se enfrentaba a los sindicatos no tenían nada que ver con que deseara democratizar los sindicatos, ni volverlos más amigables con sus afiliados, ni construir ningún tipo superior de organización laboral de los trabajadores y las trabajadoras, sino que estaba en función de aprobar un plan draconiano de ajuste contra el pueblo, las instituciones, sería el ejemplo, ¿verdad? Señala también CISEC, la palabra ideología puede enseñar cualquier cosa,
desde una actitud contemplativa que desconoce su dependencia de la realidad social hasta un conjunto de creencias orientadas a la acción, desde el medio indispensable en que los individuos viven sus relaciones con una estructura social hasta las ideas falsas que legitiman un poder político dominante. Parecería surgir justamente cuando intentamos evitarlas, mientras que no parece cuando es claramente esperable. Entonces, la palabra ideología tiene, señala Zizek, un valor polisémico, que es una cosa que yo les había señalado. Por lo tanto, ustedes siempre que oigan la palabra ideología o se les pregunte sobre la ideología, lo primero que tienen que hacer es preguntar ideología en qué sentido no tiene, tiene que encontrarse cuál es la definición y el sentido, ¿verdad? Porque puede significar, ideología puede significar justamente eso, contemplación, o puede significar una acción orientada a distintas creencias, ¿verdad? El otro punto distintivo de Zizek es justamente la idea que la ideología como tal está inscrita en la realidad, es decir, no se puede, la experiencia de lo real para nosotros es ya ideológica, ¿verdad? Y no podemos separar la ideología de la realidad, sino que ya estamos en ella. No hay una clara línea que separe la realidad de la ideología. Lo único que podemos tener es una visión crítica, tensa, a distancia de los fenómenos ideológicos, ¿verdad? Estando siempre en guardia a uno mismo de no estar recayendo en la ideología. Y bueno, lo que ya les había dicho, que es un estructurador, ¿verdad? Hasta ahí sí seca. Dudas, preguntas, intervenciones, insultos. ¿Está clarísimo CISEC? ¿Listos para el examen de CISEC? Para el quiz de CISEC de la otra semana. Hola, ¿hay alguien ahí? Profe, lista para el quiz, no, pero sí, sí, todo bien. Ok. Entonces ahora vamos a cambiar el cassette a Eagleton, que es el último autor que nos tocaba ver, que va a ser una presentación cortita. A mí me parece que deberían ponerle atención a sobre todo este fragmento de Eagleton, donde Eagleton repasa los distintos las distintas definiciones de lo que la ideología puede significar, y a mí me parece muy útil porque bueno, después de esto veremos una pequeña recapitulación de, del tema, pero aquí a mí me parece que uno pueden ver ustedes de manera bastante sintética distintas definiciones de lo que es la ideología, ¿verdad? Porque como les habíamos dicho, lo vuelvo a repetir, si alguien dice ideología o pregunta sobre ideología, lo que ustedes tienen que hacer después de este curso es preguntar en qué sentido, o sea, cuál definición de ideología es la que usted está usando, ¿verdad? Porque puede significar, en primer momento, el proceso de producción de significados, signos y valores en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, ideología aquí sería sinónimo de sentido común, ¿verdad? Nuestra ideología es nuestro comportamiento espontáneo en el mundo, nuestro sentido común. Aquí ya ustedes podrán haberse dado cuenta
de que, por lo tanto, el sentido común es ideológico siempre. Esto es muy interesante. Nuestro sentido común, ¿verdad? Que es el que utilizamos todos los días de manera operativa para actuar en el mundo, para ponernos la ropa, para hacer el desayuno, para ir a la sede, para hacer un trámite en la oficina de becas. No estoy seguro si en la oficina... No, porque el comportamiento de la oficina de becas es un poco contrario al sentido común. Es bastante contraintuitivo. Entonces, no, el ejemplo de la oficina de becas no. Pero digamos, sí, o sea, comer, dormir, no sé, pasear al perro, ese tipo de cosas son nuestro sentido común. Y el sentido común es una mezcla de tres cosas. Es una mezcla de lógica del lenguaje, ¿verdad? De significados. Y fíjense que nosotros, como ya nos había advertido Bacon, tendemos a interpretar que el mundo es como nosotros, ¿verdad? Es, el ídolo el primer ídolo del ídolo de la tribu. Tribu, caverna, sí, el ídolo de la tribu. ¿Por qué? Porque nuestra lógica del mundo es que el mundo es similar a nuestro lenguaje, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un lenguaje donde hay un sujeto, hay un verbo, hay un predicado, ¿verdad? El sujeto es el que hace algo, el verbo es la acción como tal, el predicado es lo que se dice del sujeto. Y nosotros creemos que, que las cosas tienen que tener esa forma, tienen que tener forma sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, para describir a Dios es muy normal que se diga Dios es verbo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que eso? Que es Dios es acción, pero sin sujeto ni predicado, es pura acción, ¿verdad? Cosa que para nosotros es muy difícil de entender, porque para nosotros las cosas tienen que tener sujeto, verbo y predicado, excepto Dios, que es verbo puro. Y por lo tanto, con esa lógica del lenguaje, con esa estructura del lenguaje, vamos por el mundo explicándonos las cosas, ¿verdad? Entonces, para nosotros hay un sujeto, un verbo, un predicado, en todas las cosas que hay en este mundo. Hay alguien que hace cosas, hay una acción y hay cosas que le suceden al mundo, ¿verdad? Significados, signos y valores de la vida cotidiana, ¿verdad? Actuar sobre la base del sentido común, eso es lo que deberíamos hacer. Y eso es el primer sentido de la ideología, ¿verdad? Que habíamos dicho que es una mezcla de lógica del lenguaje, en primer término, de restos de religión, ¿verdad? No de la religión en el sentido más filosófico, más teológico, ¿verdad? No es la religión, digamos, como la de Santo Tomás, digamos, o como la de San Agustín, es decir, no es la religión de las grandes reflexiones filosóficas sobre los misterios, sobre la condición humana y sobre la explicación de los dogmas o sobre la reflexión de los presupuestos básicos de la religión, ¿verdad? No es una reflexión sobre cuál es el significado real de que todos los seres humanos seamos pecadores, qué implicaciones tiene eso, no es esa pregunta, no es ese tipo de religión, sino la religión en ese sentido de como un orden hecho por alguien, ¿verdad? Es decir, es una religión que es un poco una versión mistificada y amplificada de nuestra propia casa, ¿verdad? Es decir, así como hay un padre y hay un hijo en la casa, tiene que haber un padre y un hijo en los cielos, ¿verdad? Y así como hay un padre que establece el orden de la casa, tiene que haber un padre que establece acá el orden del cosmos, ¿verdad? Y así como hay un padre que reparte cariño y reparte castigos, así tiene que haber un padre que reparta bendiciones y que reparta maldiciones en el mundo, ¿verdad? Es una religión no muy sofisticada, mucho más espontánea, mucho más elemental. Y también el folclore,
es decir, literalmente los dichos, ¿verdad? El folclore, digamos, lo que los costarricenses le llaman como la sabiduría popular, ¿verdad? Como esa idea de, bueno, ya sabe, el que madruga, Dios le ayuda, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si usted se esfuerza más, probablemente le vaya mejor. Es decir, las cosas van a ir eh, en el orden en el que usted quiere que vayan. Y quien se esfuerza menos, pues es menos probable que logre sus objetivos. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Es decir, si María lleva todo el mes de estudiar para el examen y Noelia empezó a estudiar hace 2 días, lo más probable es que dice a María la que vaya mejor que Noelia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en madruga Dios le ayuda. ¿Verdad? Esa es la idea. Si usted se esfuerza más, tiene mejores resultados. Es tipo como de sabiduría. O, eh, no por mucho madrugar amanece más temprano, que parece contradictoria con la anterior, y de hecho es medio contradictoria con la anterior, pero también es una forma de decir, si hay condiciones reales, objetivas, independientes de nuestra voluntad, que no podemos controlar, por más que nosotros querramos, esas relaciones objetivas no van a modificarse. Es lo que quiero decir, ¿verdad? Es decir, yo puedo querer con toda mi alma que amanezca ya porque ya quiero, no sé, irme de fiesta o que sea mi cumpleaños o irme para la casa, ¿verdad? Pero que yo madrugue a las 3 de la mañana no va a hacer que el sol salga primero. Eso no está en control de nuestra voluntad y de nuestros deseos. Y eso sería, ¿verdad? Entonces, ese es el primer sentido de ideología. Ideología como proceso de producción de significados, es decir, ideología como la forma en la que se produce nuestro sentido común, ¿verdad? Luego tenemos ideología como conjunto de ideas característico de un grupo social o una clase social. Esa es la forma en la que, por ejemplo, Lenin y Gramsci usan ideología, ¿verdad? Que no estudiamos a Lenin en este curso y está muy mal, tendríamos que haber estudiado a Lenin, pero eh, bueno, tal vez en el futuro podríamos haber estudiado a Lenin. Eh, entonces, para Lenin, por eso Lenin usa, bueno, Adolfo Sánchez Vázquez también lo utiliza de esa forma, es un autor que sí le llega. Ideología quiere decir, por ejemplo, ideología burguesa, ¿verdad? O ideología proletaria, ¿verdad? O ideología pequeño burguesa, o ideología campesina, ¿verdad? Ideología quiere decir un conjunto de ideas que son características típicas de una determinada clase social, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué cosa sería parte de la ideología burguesa? La superioridad del beneficio sobre la vida humana, por ejemplo. Sería una característica típica de, de la ideología burguesa. Entonces, digamos, durante la crisis, durante la pandemia, cuando las cámaras de empresarios decían, es que tenemos que encontrar algún tipo de equilibrio entre la economía y la salud, ¿verdad? Lo que quería decir es, la vida de los seres humanos no es superior al beneficio. Entonces, está bien, no vamos a hacer que todo el mundo se muera, pero el beneficio tiene que seguir funcionando y primando en la sociedad. Entonces, eso es una idea, digamos, típicamente burguesa, ¿verdad? O, por ejemplo, eh, el comercio es una relación que dinamiza y que hace progresar a la sociedad y que tendencialmente además pacifica a las sociedades, en vez de la religión y la política que tiende a polarizar las sociedades, tiende a dividir las sociedades. Por lo tanto, las relaciones comerciales son la mejor forma de sociabilidad que deberíamos tener los seres humanos, ¿verdad? Y entonces esa idea, digamos, es típica de la ideología burguesa, ¿verdad? De la ideología proletaria, por lo tanto,
estarían asociadas valores como la solidaridad de clases, ¿no? La lucha de clases, la superioridad de los valores colectivos sobre los valores individuales, la primacía de la acción colectiva sobre el deseo individual de cada uno de nosotros, el orgullo de ser las clases productivas de la sociedad y que todo el edificio, todo el andamiaje de la sociedad reposa sobre tu propio trabajo, ¿verdad? Esas son como ideas que serían parte de la ideología proletaria, ¿verdad? Y esas ideologías luchan entre sí, ¿verdad? Para Lenin, por ejemplo, la lucha de clases es un triple momento que combina la lucha política, por un lado, no, perdón, la lucha económica, es decir, la lucha por mejoras, la lucha política, la lucha por el poder político, y la lucha ideológica, la lucha por la conciencia, la lucha por la primacía de las ideas proletarias sobre las ideas burguesas, ¿verdad? También aparece como ideas que permiten legitimar un poder político dominante, ¿verdad? Como la ideología stalinista, ¿verdad? Para poner un ejemplo. O la ideología liberal para explicar cómo funcionan, cómo se mantienen intactos determinados regímenes autoritarios o autoritarios, más o menos autoritarios. También puede ser preciso como unas ideas falsas que contribuyen a legitimar el poder político dominante, ¿verdad? En la definición C son las ideas y en la definición D, más preciso, las ideas falsas, ¿verdad? Que aquí nos recuerda a Villoro, ¿verdad? Que para Villoro la ideología siempre es una forma de conciencia falsa, ¿verdad? También puede ser una comunicación sistemáticamente deformada, que es como cuando nosotros hablamos de la ideología de Canal 7 o la ideología que propugna Canal 7, en el sentido de que es una comunicación que sistemáticamente está deformada, está pandeada, está adulterada, está intencionada de determinada forma, ¿verdad? También se puede hacer referencia como aquello que facilita una toma de posición frente a un tema, ¿verdad? Es decir, mi ideología me dice que debería votar este 7 de febrero por, no sé, por John Vega y el Partido de los Trabajadores o por Natalia Díaz y Unidos Podemos, ¿verdad? O mi posición, mi ideología me dice que yo debería apoyar la marcha del próximo domingo, o por lo contrario, la ideología me dice que yo no debería apoyar la marcha del próximo domingo, ¿verdad? O yo debería apoyar al gobierno, o estar en contra del gobierno. También hace referencia, por ejemplo, a tipos de pensamiento motivados por intereses sociales, ¿verdad? Que es como cuando uno dice la afirmación, el Tratado de Libre Comercio es trabajo para los costarricenses, que era el lema que usaba los grupos empresariales a favor de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, es una propaganda ideológica justamente porque son tipos de pensamiento que están motivados por el interés social particular de ellos, que es su beneficio, ¿verdad? Es decir, aquí sobre todo se usa ideología en el sentido de una clara relación entre ese determinado pensamiento y un determinado interés, ¿verdad? Pensamiento de la identidad también en el sentido de un pensamiento que no ve el progreso, que no ve el avance, que no ve los cambios, ¿verdad? También en algunos momentos en filosofía a eso se le dice pensamiento metafísico, es una de las formas
en las que se refiere, por ejemplo, Henri Lefebvre, ¿verdad? En el sentido de un pensamiento que no aparece como conectado con nada, ni relacionado con nada, ni que tampoco pueda cambiar con el tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, algunos autores marxistas, sobre todo, hablan, por ejemplo, del carácter metafísico de una determinada filosofía, ¿verdad? Una forma metafísica de pensar, quiere decir un pensamiento que solo se piensa a sí mismo y nada más, ¿verdad? La I, que es una que me gusta a mí mucho, una ilusión socialmente necesaria, ¿verdad? O otra definición que está por ahí es una ilusión que tiene efectos de verdad. Ahí recuerden la clásica metáfora del fantasma, ¿verdad? La ilusión es como un fantasma, en el sentido de que es una ilusión, que es falsa, pero que esa ilusión es socialmente necesaria y además los efectos sociales de esa ilusión son verdaderos. Unión de discurso y poder es una definición más Foucaultiana, ¿verdad? Quien tiene el poder tiene una ideología, es decir, tiene un discurso para justificar por qué está haciendo lo que está haciendo. En ese sentido, digamos, la definición J estaría más cercana, por ejemplo, a la forma en la que podríamos hablar de la ideología del gobierno de Rodrigo Chávez, ¿verdad? En el sentido de que él es quien está en el poder en este preciso instante y su ideología es esta idea de somos pragmáticos, estamos resolviendo las cosas, lo que yo he hecho en 3 meses no lo ha hecho nadie en 9 meses, hemos venido aquí a gobernar y a ¿cómo es que dijo en un discurso en Soros? No, en Soros no, en Davos. Eh, Not red tape, but red carpet, creo que fue como lo dijo. Es decir, nada de cinta roja, sino alfombra roja, ¿verdad? Nada de prohibiciones para, nada de dificultades, nada de lugares cerrados, ¿verdad? Red tape es lo que se pone en un lugar que está cerrado, ¿verdad? La cinta en Costa Rica no es roja, es amarilla, ¿verdad? Pero eso es lo que significa red tape, ¿no? Un lugar cerrado, un lugar al que no se puede acceder, una dificultad para la inversión empresarial. Sino alfombra roja, es decir, que es como se recibe a las celebridades, ¿verdad? Es decir, no solo van a poder pasar, sino que van a ser recibidos como héroes, como celebridades. Medio por el que los agentes sociales dan sentido a su mundo y a su manera de ser consciente. Y en este sentido acá, ideología está usado como visión de mundo. Yo en general no confundo los términos, ¿verdad? Pero hay gente que utiliza ideología como visión de mundo. Como por ejemplo la ideología marxista, ¿verdad? O la ideología cristiana, ¿verdad? O la ideología liberal. Y el liberalismo, el cristianismo y el marxismo son más visiones de mundo que, que ideologías propiamente. Y ahí visión de mundo quiere decir una explicación global que explica desde los aspectos más elevados y más complejos de las relaciones con el cosmos hasta las explicaciones de por qué hacemos las prácticas más inmediatas y cotidianas de nuestra vida, ¿verdad? Es decir, es una explicación que explica, valga la redundancia, la relación sistemática que tenemos los seres humanos con el cosmos, con la naturaleza, con la sociedad y con nosotros mismos. Y esa relación sistemática que tenemos los seres humanos con el cosmos, con la naturaleza, con la humanidad, con la sociedad y con nosotros mismos, es una explicación que abarca las relaciones con el cosmos, pero también, por ejemplo, las relaciones con mi vecino, ¿verdad? Es
Si ustedes se fijan, el cristianismo tiene eso, ¿verdad? Por ejemplo, es una explicación de cómo es el cosmos, cómo está organizado, por qué surgió, ¿verdad? Pero también es una explicación de cómo me tengo que relacionar con mi vecino, ¿verdad? Y lo mismo el liberalismo y lo mismo el marxismo, ¿verdad? Es decir, es una visión de mundo. Yo en general no, yo tiendo a usar visión de mundo e ideología en formas distintas, pero hay gente que utiliza ideología como si fuera sinónimo de visión de mundo. También puede ser entendida como un conjunto de creencias orientadas a la acción, ¿verdad? Como la ideología de determinado partido político, como la ideología del partido Frente Amplio, ¿verdad? O como la ideología del Partido Liberación Nacional, en el sentido de que es un conjunto de creencias que están orientadas hacia acciones políticas, ¿verdad? Como la ideología del Partido Comunista lo lleva a luchar por el código de trabajo, ¿verdad? Entonces, porque esta ideología lo impulsa a ese tipo de acciones, ¿verdad? La confusión de la realidad fenoménica y lingüística, el cierre semiótico, que es parecido a la idea de pensamiento metafísico, o el medio indispensable en que las personas expresan su vida y sus relaciones con la estructura social, o el proceso por el cual la vida social convierte a una realidad innatural. Esta es otra definición muy importante de ideología. La ideología es un proceso de naturalización de la vida social, ¿verdad? Es el momento en el que las relaciones sociales nos empiezan a producir nos empiezan a parecer naturales. Es decir, es el momento en el que nosotros decimos, sí, eso es así y siempre ha sido de esa manera, ¿verdad? Es decir, así somos. Esa es la naturaleza humana, ¿verdad? Yo les ponía el ejemplo creo que sí, era ustedes a los que les ponía el ejemplo, de, digamos, de lo, en general, lo poco útil que es el sentido común. Porque aunque tiene muy buena prensa, ¿verdad? Y siempre la gente dice, oiga, usa su sentido común, o qué chicha con la universidad que no aplica el sentido común. Bueno, a mí también me da chicha que no aplica el sentido común en muchas cosas. El sentido común, por ejemplo, es lo que le ayuda a uno a saber que tiene que abrir la puerta primero y luego pasar por ella. Que no puede pasar por la puerta y luego abrirla. Ese es el sentido común. El sentido común es el que le dice, si tengo hambre, voy a la despensa, agarro comida y me la como y luego sigo haciendo lo que estoy haciendo. Sería el sentido común. Pero, por ejemplo, el sentido común no le puede explicar a uno por qué no hay alimentos en la despensa, ¿verdad? Entonces, cuando no hay alimentos en la despensa, el sentido común se desorienta. Y uno pregunta, bueno, ¿y por qué no hay alimentos en la despensa? Y alguien podría decir, es que hay una guerra, y por la guerra hay desabastecimiento y no llegan los alimentos. Entonces, cuando al sentido común se le pregunta, ¿por qué hay una guerra? El sentido común no sabe qué responder, ¿verdad? Lo que dice es, es que así son los seres humanos, así somos. Siempre buscamos, no sé, el enfrentamiento y la violencia. La gente es egoísta y quiere las cosas de los demás, como ese tipo de explicaciones, que normalmente no explican mucho de por qué hay una guerra y por qué hay desabastecimiento. Bueno, es un proceso de naturalización de las relaciones sociales. Y bueno, esto sería Zizek y Eagleton. Tengo otra presentación que les había hecho de repaso de todos los términos, pero no sé, creo que todavía tenemos una clase, ¿no? Tenemos una clase, sí, el 14. Eh, entonces creo que repasamos todo lo que hemos aprendido el 14 y vamos a quedar por aquí hoy. Profe, ¿será que usted me puede regalar un momento al final? Sí, claro, faltaba más. Entonces, bueno, voy a parar la grabación aquí.